buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, quienes nos ven por diferentes plataformas, por internet y en los cable operadores de todo el país. Este es Consultorio Jurídico, programa de opinión, que como bien saben, estamos a las 10 de la noche ahora todos los lunes por Telecaribe. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidente. En el día de hoy, Humberto, esta noche vamos a tocar un tema de interés para la comunidad, que son los actos terroristas. Para ello, hemos invitado a dos conocedores del tema, el doctor Carlos Ramos. Doctor Ramos, bienvenido. Muchas gracias, Víctor Julio, Humberto, John Fader y a todos los televidentes que a esta hora están conectados con Telecaribe. El doctor Ramos Humberto es un académico muy importante de esta ciudad, es el director de una especialización en una importante universidad de esta ciudad, y también nos acompaña el doctor John Faber Buitrago. Doctor Buitrago, buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío, gracias por la invitación. El doctor Buitrago Humberto también es un académico, es magíster, es director de una especialización de Derecho Penal y son las personas más idóneas, más importantes para que nos hablen de este importante tema, el terrorismo. Sobre todo a partir de actos ocurridos, como bien sabe la opinión pública recientemente en el país, el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Un acto terrorista sin duda puede ser calificado como un acto cobarde porque afecta a sectores de la sociedad que no están en combate, no están prevenidos, es la violación de derechos de gente. Doctor Buitrago, desde el punto de vista penal, ¿qué implicaciones tiene para los terroristas o para quienes cometan este tipo de actos? Bueno, importante es iniciar hablando de que el término terrorismo o terrorista se ha acuñado en los años 60. De ahí en adelante se le da un tratamiento y en ese tratamiento pues ha sido atendido por el derecho penal y se hace a través de las legislaciones. Son legislaciones que van muy acompasadas o mejor, van a un lado del Estado Social de Derecho. Son legislaciones fuertes, represivas, que muchas veces en aras de combatir ese estado de zozobra que es el terrorismo, que es un estado de zozobra que altera a una población o a un grupo, una población, lo que se busca es minimizarlo a través de una respuesta estatal, que esa respuesta la contiene el derecho penal. Pero doctor Ramos, dentro del contexto internacional, es cierto que podemos tener aquí un conflicto interno que hemos venido discutiendo durante muchos años. ¿Estos actos son permitidos, son tolerados, son benevolentes frente al derecho internacional? A ver, en el derecho internacional, ni en el derecho internacional, ni en la justicia en general, ni en la comprensión que hace la sociedad de un acto de esto de barbarie es comprensible. Sobre todo en los tiempos modernos, cuando el hombre se cualifica más, cada vez es más humano y cada vez acepta estos hechos de violencia. Y se dieron en el pasado, en la antigüedad, cuando el hombre era salvaje. Posteriormente, cuando los enfrentamientos de los poderes de Europa, en los tiempos de los imperios, y se daban estos tipos de actos para amedrentar al enemigo, hoy día nosotros tenemos que tener una comprensión diferente de lo que es la lucha social y de lo que son las interpretaciones políticas hacia el contrario, para no tener que acudir a estos actos cuando tenemos la oportunidad de conversar y llegar a acuerdos. Muy bien. Veamos, por ejemplo, la anotación que se hace sobre terrorismo en términos generales. Dice que es la forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Y con base en esa definición, Humberto, le pregunto al doctor Buitrago, si así como dijo el doctor Ramos, que estos son hechos que existió en la antigüedad, pero que por la civilización del hombre han cambiado, en países como Irlanda, como Italia, como España, con la ETA, han cambiado, han entendido que ese no es el camino. ¿Qué nos falta a nosotros en Colombia para entender que ese no es el camino que se debe seguir? Sí, bueno, Víctor Julio, es importante, esos ejemplos a nivel internacional son muy importantes para poder entender el flagelo del terrorismo. En España, ETA igual implantó un régimen del terror. Hoy, digamos, desarticulada y digamos que todavía no ha desaparecido. Sigue algo latente ahí de ese temor. Irlanda, IRA, Brigadas Rojas en Italia, y recordemos nosotros que en el año 78 Aldo Moro, líder en ese momento, fue asesinado por este grupo, era un atentado terrorista. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Se combate, si bien persigue unos fines políticos, pues no se considera el terrorismo como un acto de guerra.
Entonces es algo bien importante. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, en el año 49, surge toda la denominación del derecho internacional humanitario y se va a regular, y todos estos actos de barbarie, como lo cita aquí nuestro compañero panelista, pues han pasado sencillamente a constituirse en crímenes contra la humanidad. Este acto que vimos nosotros, que se presentó en la Escuela General de Policía en Bogotá, pues no se puede considerar un acto de guerra, sino un acto terrorista, y en ese sentido la reacción es netamente de una respuesta punitiva, no solamente estatal, sino también del derecho penal internacional. Y ahí es que es importante recordar que en el año 98 se suscribe el Estatuto de Roma, donde se clasifica y se van a definir los delitos de lesa humanidad, y allí es donde tendrían que ser revisados o, digamos, en el componente internacional, la responsabilidad de los grupos armados por estos hechos. Profesor Ramos, importante hacer una anotación porque la gente presume que el terrorismo solo es terrorismo de la subversión, hay terrorismo de Estado. Sí, hay terrorismo de Estado, incluso dentro de la misma sociedad también se generan unos hechos y unos actos de terrorismo. Por ejemplo, hay terrorismo en los medios de comunicación, en el manejo del discurso, se pueden premeditadamente generar sensaciones de terror, de pánico para implementar políticas de miedo, con toda una estrategia mediática que tiene unas intenciones claras. Sucedió mucho en Colombia durante unos años determinados, que no voy a mencionar, pero en Colombia se dio mucho, con la utilización de los medios de comunicación, intimidando incluso a los medios alternativos de comunicación para que utilizaran ese discurso. Eso se vivió plenamente en Colombia, especialmente en la costa Caribe, en el departamento del Magdalena, en Córdoba, en Sucre. Hay bastante evidencia y bastante documentación al respecto. Y también a nivel de las redes, pues, también se dan actos de terrorismo que generan el pánico colectivo y una sensación de generar, una intención de generar pasividad y una sensación de desesperanza. Entonces, estos también son actos terroristas. Doctor Buitrago, usted acaba de decir que ya en el Estatuto de Roma se estableció que estos hechos que exceden durante la guerra o un conflicto armado son hechos de lesa humanidad. Bajo ese contexto, ¿estaría el gobierno cubano obligado a enviar a los dirigentes del ELN a Colombia por este hecho que acaba de pasar en nuestro país? Bueno, digamos que en el contexto internacional existen más de 16 instrumentos internacionales que regulan el tema del terrorismo. Muchos de esos instrumentos competen al entorno latinoamericano. De allí que varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le crean la obligación a los estados latinoamericanos para tomar ciertas medidas para aniquilar cualquier asomo de terrorismo dentro de su estado. Es decir, que el Estado cubano estaría en la obligación de tomar las acciones que corresponden dentro de ese contexto que conforma las resoluciones de las Naciones Unidas, que es importante anotarlo, son de carácter vinculante y hacen parte del soft law, del derecho blando, y en tal sentido los estados están obligados a acatarlo. En ese sentido, esperamos la respuesta del gobierno cubano en cuanto a la extradición, seguramente que se va a dar en ese contexto. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer para poder cumplir con los estándares internacionales que pretenden, dentro del contexto latinoamericano, erradicar cualquier forma de terrorismo. Muy bien, vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos en unos instantes a Consultorio Jurídico. Ya volvemos. Muy bien, regresamos al Consultorio Jurídico. Recuerde que el tema de hoy es sobre el terrorismo. Víctor Julio, las víctimas, las bombas, el terrorismo en términos generales, las balas perdidas, todos los ataques terroristas no tienen un blanco específico, o tienen blancos específicos, pero las víctimas no son específicas. Y cualquier inocente, Humberto, puede ser víctima de ese ataque terrorista y eso produce secuelas
en toda la familia durante muchos años. Así es. El testimonio que vamos a ver es de un ingeniero químico, Domingo Sampaio, que él y su familia fueron víctimas del terrorismo. Señores consultorios jurídicos, yo opino que el terrorismo es un acto que no debe existir entre las gentes civilizadas. Causa muerte, desolación, separación, frustración y, ¿por qué no?, hasta odio. No entiendo si hay un grupo inconforme que acuda al diálogo y al entendimiento, pero de ninguna manera obtener lo que quieren por la fuerza, como las pataletas de los niños pequeños. Yo fui víctima del narcoterrorismo y esto me obligó a abandonar mi trabajo, mis ilusiones, mis proyectos, con 3 hijos que tuve que levantar solo. Muy bien. Ese es Domingo Sampaio, vivía en Medellín, es de Magangué, criado en Barranquilla, hermano de nuestro Osvaldo Sampaio, amigo y colega Osvaldo Sampaio. Una bomba en 1989 le quitó la vida a su esposa, que era una reconocida locutora costeña radicada en Medellín, y lógicamente afectó a la familia. Y doctor Ramos, esos ataques terroristas que vemos, todos esos testimonios, ¿pueden influir para que por fin entendamos que el terrorismo no es la vía para solucionar nuestros conflictos? Mira, uno de los elementos fundamentales para poder superar el conflicto, es decir, en el proceso del posconflicto, si podemos considerar que estaríamos en ese caso, es recuperar la memoria histórica. Es que recuperar la memoria histórica es darnos cuenta de lo que sucedió. Incluso nosotros pensábamos que no iban a suceder más y fíjense lo que pasó. Eso de recuperar la memoria histórica significa que la gente tome plena conciencia de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe hacer y cómo tenemos que superar esos procesos de violencia. Entonces la sociedad despierta, la sociedad revisa, despierta y busca otra forma diferente de actuar dentro de un ambiente de diálogo, de conversación, de solidaridad, de respeto, de amor, como lo dijo el doctor John sobre casos que sucedieron en Europa, y hoy esas sociedades nosotros las vemos en otras condiciones, ¿verdad? Han avanzado bastante y se han recuperado frutos de la violencia que vivieron en los tiempos pasados. Entonces recuperar la memoria, mirar estos casos para que no solamente la víctima, sino toda la sociedad, yo diría que toda la sociedad es víctima de la violencia y es víctima del terrorismo. Aquí nadie puede estar exento porque uno ve en los medios de comunicación lo que está pasando en el país y eso es lo que genera el pánico, la desesperanza, el miedo. Entonces hay unos efectos tremendos de manera colectiva dentro de las intenciones buenas o malas o malintencionadas o de pronto desprevenidas de los medios de comunicación masivos de pasar la información, que yo creo que deberían de tratar mejor los contenidos que se van a informar al respecto de esos hechos de violencia. Y eso también para el ciudadano. Doctor Buitrago, a propósito de lo que anota el doctor Ramos, el profesor Ramos, vamos a ver el testimonio, o mejor, el concepto de un magíster en nuevas tecnologías, profesor universitario, profesor de la Universidad del Atlántico y de varias universidades en Barranquilla, y qué nos dice sobre el manejo de terrorismo en redes y el manejo de terrorismo en términos generales en los medios de comunicación y por parte inclusive del Estado. Muy buenas noches a todos los televidentes. El uso de las redes sociales y el terrorismo, o el matrimonio, las redes sociales y el terrorismo, no es algo que haya venido con la convergencia tecnológica. Recordemos que fueron los Estados Unidos en la Guerra del Golfo en 1990, en enero de 1990, quienes transmitieron a través de sus canales de televisión como CNN en directo lo que algunos llamaron la Guerra de las Galaxias. Fueron más de 40 días, 43 días para ser exactos, en que los canales de televisión, las cadenas más importantes de televisión estadounidense transmitieron en vivo este horror como fue la invasión a este país en el año de 1990 para liberar supuestamente a Kuwait de las garras de un dictador como fue Saddam Hussein. A partir de 1990, definitivamente con la convergencia tecnológica y hace aproximadamente unos 10 años, pues con el uso de las redes sociales, con estas nuevas tecnologías que permiten transmitir en directo, pues los terroristas de ambas partes, tanto
occidentales como musulmanes, y ahora recientemente en América Latina, particularmente en Colombia, han aprendido estos modos de infringirle miedo a la población para conseguir réditos políticos. Es obvio que el terrorismo encontrará en estos sujetos políticos, en estos sujetos que quieren el poder, sean de cualquier bando, encontrarán en los medios de comunicación y particularmente en las redes sociales un instrumento eficaz para comunicar sus pretensiones políticas, sus ideales y su deseo de conseguir no solamente infringir terror, infringir miedo a la población, sino conseguir unos objetivos políticos, y es llevar al oponente, al enemigo, llevarlo a que pueda entablar algún tipo de diálogo. Agradecemos al doctor Trillos esa explicación muy profunda que nos hizo sobre este tema y le pregunto al doctor Buitrago, las redes sociales y los medios de comunicación, ¿qué papel juegan en estos actos terroristas? Bueno, yo considero que es importante la labor de los medios de comunicación, siempre y cuando se haga con responsabilidad. Partamos de un hecho conocido a nivel mundial, el atentado que sufrió los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, que afecta los dos edificios íconos del poder americano. Se atenta contra el poder más fuerte, contra el país más fuerte. ¿Y quién da a conocer los hechos? Los medios de comunicación. Me parece que es importante que conozcamos hasta dónde y cómo son las consecuencias nefastas de los actos de terrorismo, siempre y cuando se haga con sumo cuidado y con responsabilidad. Es de la mano, es el derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados. Puede parecer cruel, claro, hay imágenes que seguramente deben ser objeto de censura, pero creo que es un tema de información. Pero miren ustedes, a partir de esa circunstancia que todos conocemos como el atentado de las Torres Gemelas, se parte o se divide la historia de un antes y un después para el terrorismo. A partir de esos hechos, se expide en los Estados Unidos un acta que se le denomina el Acta Patria. El Acta Patria da lugar a supresión de derechos y garantías fundamentales en la investigación contra el terrorismo, aislamiento, creamos un sitio o una guarnición militar donde podemos tener personas que están vinculadas a redes terroristas como Al-Qaeda, el ISIS, redes islámicas y otros. Supresión que va muy cerca o se aleja del Estado de Derecho para poder hacerle frente al fenómeno del terrorismo desde el punto de vista del acompañamiento del derecho penal. Muy bien. Vamos a irnos a otra pausa comercial, regresamos en unos instantes y vamos a tener en el estudio, Víctor Julio, a los invitados que siempre tenemos, la gente más joven, los estudiantes universitarios. Quienes harán importantes aportes para seguir discutiendo este importante tema. Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com. Aparece aquí en generador de caracteres. De igual manera, un número de WhatsApp, solo para que nos escriban, que es 300-397-1858. De igual manera, Víctor Julio, la gente puede ver este programa en Facebook Live y pues hacer los comentarios que considere necesarios. Con mucho gusto los atendemos. Los cuales siempre serán bienvenidos, Humberto. En el día de hoy tenemos en el set a estudiantes de Derecho que invitamos a que nos formulen las preguntas que correspondan a los invitados. Adelante. Mi nombre es Valentina Monsalvo Perdomo, soy estudiante de la Universidad Libre de Barranquilla y mi pregunta es, atendiendo las definiciones que han hecho sobre terrorismo esta noche, ¿podría considerarse los homicidios de los líderes sociales como un acto terrorista? Bueno, teniendo en cuenta que estos
asesinatos de los líderes sociales en todo el país en los últimos tiempos realmente se pueden considerar como crímenes selectivos, sistemáticos, que orientan hacia unas víctimas que tienen unos mismos perfiles, unas mismas condiciones. Y con los antecedentes que se han dado en la misma Colombia, declarando estos crímenes de lesa humanidad, nosotros podríamos considerar sin ninguna duda que son realmente actos terroristas, porque generan el miedo. No solamente es que ocasionan la muerte y pues hay víctimas fatales, sino que generan el miedo. Hay pánico en las regiones, hay pánico que se genera en todo el país porque los medios de comunicación difunden los hechos, yo insisto, en un mejor manejo, decía John, un manejo más serio y responsable sobre la información, pero de todas maneras generan el pánico y todo hecho de violencia que genere pánico colectivo, que genere esa desesperanza, pues definitivamente son actos de terror y por considerarlo así son actos terroristas. Mi nombre es Irma Sarmiento, soy estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla y mi pregunta es, ¿cuáles creen que son las medidas que el Estado colombiano debe tomar a partir de los hechos que han pasado actualmente en el país? Bueno, es importante tener en consideración que la respuesta debe ser contundente. El Estado debe responder con toda entereza para tratar de evitar y mitigar los daños que se ocasionan con el terrorismo. La respuesta ya está, la respuesta está en la ley. Cabe mencionar que el tipo penal del terrorismo tiene una pena del terrorismo agravado que va de los 12 a 20 años. También es un delito que se encuentra excluido del otorgamiento de cualquier beneficio, a pesar de que se suscriban preacuerdos con el órgano de persecución estatal, que es la Fiscalía, no se puede ser objeto de ningún beneficio. La respuesta estatal debe ser contundente. Los organismos de seguridad del Estado deben actuar y colocar a los responsables de esta serie de actos bajo custodia y bajo el espectro del Poder Judicial. Bueno, buenas noches para todos. Soy Mateo de León, estudiante de la Universidad Libre de Barranquilla, y mi pregunta sería, ¿qué tan conveniente es por parte del gobierno o sería por parte del gobierno cancelar la mesa de negociaciones con el ELN, teniendo como punto de referencia las estadísticas de la violencia generada por el conflicto armado en Colombia en los últimos años? Ahora bien, si estos actos, por ejemplo, el vivido recientemente en la Escuela de Policía General Santander, debe dar lugar a la terminación de los diálogos con este grupo que ya se ha acreditado la autoría. La respuesta es que tenemos que partir del hecho anterior, y el hecho anterior es que tuvimos una mesa de negociación y seguramente ellos están buscando ser objeto de los mismos beneficios que persiguen dentro de su ideología política, están utilizando estos actos de terrorismo para doblegar al Estado y seguramente lograr los beneficios que el otro grupo recientemente incorporado, bueno, en proceso de incorporación a la vida civil y ya gozando de algunos privilegios que le dio la negociación, pues seguramente el ELN también busca lo mismo. La respuesta será simplemente una respuesta de gobierno para darle continuidad o no. La respuesta ha sido que se suspenden los diálogos porque sencillamente estos hechos son considerados como atentados atroces que en vez de ayudar al derrotero de construir una verdadera paz en el país, lo que hace es menguar, en este caso, y resentir a la sociedad, que es la que resulta gravemente afectada de estos actos terroristas. Doctor Buitrago, muchísimas gracias. Doctor Ramos, gracias por participar esta noche con nosotros en el programa Consultorio Jurídico. El doctor Ramos el profesor Ramos es magíster y candidato a doctor y es el director de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma, y el doctor Buitrago, Víctor Julio, es el director del área penal de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Estudios, Humberto, que lo acreditan para rendir los conceptos que acaban de rendirnos y que agradecemos su presencia en nuestro programa. A ustedes, televidentes, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en otro importante tema en Consultorio Jurídico.